Fui acusado falsamente de abuso por mi subchef alcohólica tras despedirla. Perdí mi reputación y casi destruye mi restaurante, pero la verdad salió a la luz y el karma hizo su trabajo. El día que despedí a Diana Walsh fue un martes de febrero, 3 días después del servicio de San Valentín más desastroso de mi carrera. Eran las 9 de la mañana, ella llegó a mi oficina oliendo a vodka barato y menta de chicle, sentándose frente a mi escritorio con esa mirada desafiante que había perfeccionado durante los últimos 6 meses. Yo tenía 39 años, un restaurante con estrella Michelin llamado Argent en el corazón de Chicago, y acababa de perder a mi subchef más talentosa debido a una botella que ella no podía dejar. Esa conversación de 20 minutos desencadenaría una pesadilla que casi me cuesta todo, mi reputación, mi negocio, la lealtad de 14 empleados que dependían de mí, y casi mi cordura. Pero retrocedamos al principio, porque esta historia no comienza con un despido. Comienza 2 años antes, cuando contraté a Diana como subchef después de una prueba de cocina que me dejó impresionado. Ella tenía 29 años, había trabajado en 3 restaurantes de alta categoría en Nueva York y venía con referencias impecables del chef ejecutivo de Le Bernardin, quien describió su técnica con mariscos como excepcional. Durante su entrevista, preparó un pargo con costra de hierbas, puré de coliflor ahumado y reducción de vino tinto que era técnicamente perfecto y creativamente interesante. La contraté esa misma semana con un salario de $65.000 anuales, alto para un subchef pero justificado por su experiencia. Los primeros 18 meses fueron excelentes. Diana era exactamente lo que Argent necesitaba, disciplinada, creativa, capaz de manejar la presión de servicios con 120 cubiertos por noche. Llegaba a las 10 de la mañana para la preparación, supervisaba a los cocineros de línea, desarrollaba especiales del día que los clientes amaban. Teníamos una comunicación profesional sólida, el tipo de relación de trabajo donde puedes terminar las frases del otro durante un servicio caótico. Argent había ganado su estrella Michelin 6 meses antes de que ella llegara, y con Diana ayudándome a mantener los estándares, estábamos considerando expandir a un segundo local. El cambio comenzó sutilmente en septiembre del año pasado. Diana empezó a llegar tarde ocasionalmente, 5 o 10 minutos inicialmente, luego 20, 30. Su organización en la cocina, que siempre había sido impecable, empezó a mostrar descuidos, hierbas cortadas de forma irregular, proteínas mal porcionadas. Durante los servicios, su timing fallaba. En una cocina profesional, el timing lo es todo. Si el pescado sale 30 segundos antes que el acompañamiento de vegetales, el plato está arruinado. Diana, quien antes era como un reloj suizo, empezó a cometer esos errores. La confronté después del servicio un jueves de octubre. Diana, ¿está todo bien? Tu trabajo no está al nivel usual. Ella se puso defensiva inmediatamente. Estoy bien, solo he estado cansada. No va a pasar de nuevo. Pero pasó de nuevo. Y empezó a haber otros signos. El olor a alcohol en su aliento durante turnos de mediodía, excusas sobre tomar vino en el almuerzo con un amigo. Ojos rojos y vidriosos a las 11 de la mañana. Temblor en sus manos al filetear pescado. Desapariciones de 15 minutos al baño donde regresaba oliendo a perfume fuerte mezclado con vodka. El personal comenzó a notarlo también. Liam, mi jefe de cocina de 26 años que había estado conmigo desde que abrimos, me jaló a un lado una tarde. Chef Vincent, creo que Diana tiene un problema. La vi tomando de una botella en su casillero ayer. Tuve otra conversación con ella en noviembre, esta vez más seria. Le ofrecí apoyo, le sugerí un programa de asistencia para empleados que cubriría tratamiento de adicciones. Diana explotó. Dijo que estaba exagerando, que era discriminación, que yo estaba buscando excusas para despedirla porque no podía manejar tener una mujer subchef fuerte. Eso me dolió porque el restaurante Argent siempre había sido un lugar donde el género no importaba, solo la habilidad. De mis 14 empleados de cocina, 6 eran mujeres. Le dejé claro, Diana, esto no tiene nada que ver con tu género. Tiene que ver con que llegues al trabajo intoxicada. Te estoy ofreciendo ayuda porque valoro tu talento, pero necesitas aceptar que hay un problema. Ella tomó 2 semanas de licencia en diciembre, supuestamente para descansar y que evaluar opciones. Cuando regresó en enero parecía mejor, más enfocada. Pensé que tal vez había usado ese tiempo para enfrentar sus demonios. Estaba equivocado. El servicio de San Valentín fue el punto de quiebre. San Valentín es nuestra noche más ocupada del año, con reservaciones completas 3 meses antes y un menú degustación especial de 7 platos a $250 por persona. Teníamos 140 comensales esa noche, 2 turnos de 70 personas cada uno. Diana llegó a las 3 de la tarde para comenzar la preparación, 4 horas antes del primer servicio. Supe que algo estaba mal en el momento que la vi. Sus ojos no enfocaban correctamente, tropezó con una olla en el piso, su habla era arrastrada. Liam me llamó al almacén donde estaba revisando inventario. Vincent, tienes que venir ahora. Diana está mal.
Bajé y la encontré en la estación de carnes intentando deshuesar un rack de cordero, sus manos temblando tan violentamente que casi se corta. Le quité el cuchillo de las manos. Diana, ve a mi oficina ahora. Ella comenzó a protestar pero la corté, no es una solicitud, es una orden. ¿Oficina? ¿Ahora? En la oficina, le di un ultimátum, irse a casa inmediatamente, tomar una licencia no pagada de un mes e ingresar a un programa de rehabilitación, o ser despedida en el acto. Ella eligió irse a casa, llorando y diciendo que lo sentía, que tenía razón, que buscaría ayuda. Esa noche corrimos el servicio de San Valentín sin subchef. Yo tomé su posición mientras Liam manejaba mi estación usual. Fue un desastre controlado. Los tiempos se alargaron. Tuvimos que rehacer 4 platos que salieron mal, recibimos nuestra primera reseña negativa en Yelp en 2 años. Pero lo logramos. 3 días después, Diana solicitó reunirse conmigo al final de la jornada, cuando el restaurante ya había cerrado y la mayor parte del personal se había retirado. Pensé que venía a discutir entrar a rehabilitación. En cambio, llegó con una actitud completamente diferente. Me dijo que habían reflexionado y que no tenía un problema de alcohol, que yo estaba siendo dramático y controlador, y que quería volver a trabajar inmediatamente sin ninguna licencia o tratamiento. Le expliqué que eso no era posible. Le mostré documentación, 2 pruebas de alcoholemia que Recursos Humanos le había administrado en noviembre y diciembre cuando llegó visiblemente intoxicada, ambas mostrando niveles de alcohol en sangre de 0.08 y 0.12 respectivamente, legalmente ebria. Le mostré reportes escritos de Liam y otros 2 cocineros sobre incidentes donde su intoxicación había puesto en riesgo la seguridad de la cocina. Le mostré el vídeo de seguridad del San Valentín donde claramente se tambaleaba. Diana, tienes un problema serio. Te valoro como chef pero no puedo permitir que pongas en peligro a mi equipo y a nuestros comensales. La oferta sigue en pie, rehabilitación pagada por la empresa con tu trabajo esperándote después. O puedes renunciar ahora con una carta de recomendación neutral. Pero no puedes continuar trabajando aquí en tu condición actual. Diana se quedó en silencio durante 1 minuto completo, su rostro transitando por varias emociones, sorpresa, rabia, algo que parecía miedo. Finalmente dijo, ¿entonces me estás despidiendo? Le respondí, te estoy ofreciendo 2 opciones que te permiten mantener tu dignidad y tu carrera. Si fuerzas mi mano y no aceptas ninguna, entonces sí, la tercera opción es terminación por causa justificada. Ella se levantó, tomó su bolso y dijo algo que debería haberme alertado. Vas a lamentar esto, Vincent. No sabes con quién te metiste. Salió de mi oficina y del restaurante. Esa fue la última vez que la vi en persona. 4 días después, Diana publicó en Instagram, Facebook y Twitter. Su cuenta tenía alrededor de 12.000 seguidores, muchos de la comunidad culinaria de Chicago. El post era largo, emocional y completamente fabricado. Acusaba a Argent de ser un ambiente de trabajo tóxico y abusivo. Decía que yo gritaba y degradaba al personal constantemente, que creaba un clima de miedo donde nadie se atrevía a cuestionar nada. Acusaba de favoritismo basado en género y discriminación contra empleadas mujeres. Y lo peor fue su acusación más grave, afirmó que el día durante la reunión, cuando estábamos a solas en el restaurante antes de la llegada del personal, yo había intentado abusar de ella, propasándome físicamente y sugiriendo que, si quería seguir trabajando allí, debía acceder a favores carnales. El post explotó. En 24 horas tenía 3.000 compartidos, 500 comentarios de personas que nunca habían conocido ni a Diana ni a mí pero que estaban seguras de que yo era un monstruo. Diana también publicó capturas de pantalla de supuestos mensajes de otros empleados de Argent respaldando sus afirmaciones. Un mensaje decía, tienes razón, Chef Vincent es terrible, nos trata como basura. Otro, vi cómo te gritó frente a todos, fue humillante. Otro más, todos sabemos lo que te hizo ese día, te creemos. Los mensajes parecían venir de cuentas con nombres de mis empleados, Liam, Sophie mi pastelera, Marco el subchef encargado de la estación de platos fríos. El impacto fue inmediato y devastador. Críticos gastronómicos que habían dado reseñas gloriosas a Argent empezaron a publicar artículos cuestionando si debían retirar sus recomendaciones. La guía Michelin contactó para informar que estaban revisando nuestra estrella. Reservaciones que habíamos tenido llenas con 2 meses de anticipación empezaron a cancelarse. En una semana, nuestras reservaciones cayeron 60%. Grupos que habían planeado eventos privados en nuestro espacio privado cancelaron, perdiendo nosotros depósitos de 5 a 10.000 dólares por evento. Mis 3 inversionistas principales, quienes habían puesto $200.000 cada uno para abrir Argent, exigieron una reunión de emergencia. La reunión fue brutal. Los 3 inversionistas, Robert, Susan y James, me dijeron que mi reputación estaba destruyendo el negocio. Robert, un banquero de inversión de 52 años, fue directo, Vincent, necesitas renunciar temporalmente como chef ejecutivo hasta que esto se resuelva. Contratar un chef interino,
Sal del foco público, deja que las cosas se calmen. Susan, una abogada corporativa, agregó, o consideramos una salida permanente. Invertimos casi $2 millones combinados en este restaurante. No vamos a perderlo todo por escándalos de recursos humanos. Estaba aturdido. Les expliqué que las acusaciones eran completamente falsas, que tenía evidencia. James, un desarrollador de bienes raíces, interrumpió, en este clima, la evidencia no importa tanto como la percepción. El Tribunal de Opinión Pública ya te condenó. Mi abogado, Nathan Fisher, quien manejaba todos los asuntos legales de Argent, estaba presente en la reunión. Intervino, antes de que tomemos decisiones drásticas, necesitamos revisar toda la evidencia disponible. Vincent me ha dado acceso a documentación que creo que cambiará esta narrativa completamente. Nathan había estado trabajando desde que Diana publicó sus acusaciones. Le había dado acceso completo a todo, archivos de recursos humanos, resultados de pruebas toxicológicas, reportes de incidentes, y crucialmente, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cocina. Las cámaras de seguridad en Argent no eran opcionales, eran requeridas por el Departamento de Salud de Chicago. Teníamos 6 cámaras cubriendo cada estación de la cocina, instaladas específicamente para monitorear prácticas de seguridad alimentaria y resolver disputas. Las grabaciones se guardaban en un servidor en la nube por 90 días antes de ser archivadas. Nathan había pasado 3 días revisando semanas de vídeo. Lo que encontró era oro puro, cientos de horas mostrándome interactuando con todo mi personal, incluyendo Diana, de manera completamente profesional. Sí, había momentos donde elevaba mi voz durante servicios estresantes, pero cualquiera que haya trabajado en una cocina profesional sabe que eso es normal. Cuando tienes 10 platos que necesitan salir en sincronización perfecta en una ventana de 2 minutos, no hay tiempo para susurrar cortésmente. Pero nunca, ni una sola vez, grité insultos personales a nadie. Nunca degradé a nadie basándome en género, raza o cualquier otra característica personal. Los vídeos mostraban exactamente lo contrario, un chef ejecutivo trabajando junto a su equipo, ofreciendo correcciones técnicas cuando era necesario, felicitándolos cuando hacían buen trabajo, manteniendo profesionalismo en todo momento. Los vídeos también mostraban claramente la intoxicación progresiva de Diana. En grabaciones de noviembre, podías verla tropezando, dejando caer cosas, movimientos torpes que contrastaban dramáticamente con su precisión en vídeos de meses anteriores. En el vídeo del San Valentín, era imposible no ver que estaba ebria, tambaleándose, casi cortándose, siendo escoltada a mi oficina. Todo estaba documentado, con marcas de fecha y hora que no podían ser alteradas. Pero había un problema con la acusación más seria de Diana, su alegación de que yo había intentado propasarme con ella físicamente. Según su versión, esto habría ocurrido 3 días después del servicio de San Valentín, la misma noche en que nos reunimos a solas en el restaurante, alrededor de las 11 de la noche, cuando supuestamente estábamos solos cerrando la cocina. Ese día, por pura mala suerte, nuestras cámaras de seguridad estaban en mantenimiento. Habíamos estado actualizando de un sistema analógico viejo a un sistema digital nuevo de mayor resolución. El técnico había venido ese día por la mañana, había desinstalado las cámaras viejas, e instalaría las nuevas al siguiente día. Durante aproximadamente 20 horas, no hubo cámaras funcionando en la cocina. Y Diana había elegido exactamente ese día para su acusación más grave. Nathan se veía preocupado. Vincent, esto es un problema. Los vídeos de otros días prueban tu profesionalismo general, pero sin vídeo del día específico que ella alega, es tu palabra contra la suya en el incidente más serio. Yo estaba desesperado. Le dije, Nathan, ese día ni siquiera estuvimos solos. Liam estuvo ahí hasta las 11:15. Marco se quedó hasta las 11:30. Puedes preguntarles. Nathan asintió, lo haré, pero sabes que testimonios de empleados actuales pueden ser vistos como sesgados. Necesitamos algo más concreto. Lo que no sabíamos es que ese algo más concreto vendría de la fuente más inesperada, el exnovio de Diana. Trevor Connors era un gerente de cuenta de publicidad de 34 años que había salido con Diana durante aproximadamente 8 meses. Su relación llevaba tiempo deteriorándose, con rupturas y reconciliaciones constantes, hasta que la separación definitiva ocurrió apenas 2 semanas antes del servicio de San Valentín. Según Trevor, Diana había desarrollado un problema de alcohol severo durante su relación, lo que eventualmente lo llevó a terminar las cosas. Ella no tomó bien la ruptura, lo acosó con mensajes durante semanas, alternando entre súplicas de reconciliación y amenazas veladas. Trevor me contactó a través de LinkedIn el 5 de marzo, una semana después de que Diana publicara sus acusaciones. Su mensaje decía, Vincent, no nos conocemos personalmente pero trabajé brevemente en un evento en Argent el año pasado. Salí con Diana Walsh hasta hace poco. Necesito hablar contigo sobre sus acusaciones contra ti. Tengo información que creo que necesitas ver.
Respondí inmediatamente y acordamos reunirnos en la oficina de Nathan esa misma tarde. Trevor llegó con su laptop y una expresión de alguien cargando una culpa enorme. Se disculpó varias veces antes de llegar al punto. Mira, Diana y yo terminamos hace un mes. Ella no lo manejó bien. Me ha estado enviando mensajes constantemente, algunos suplicando que vuelva, otros amenazándome, otros completamente incoherentes porque está bebiendo cuando los escribe. La he estado bloqueando en diferentes plataformas pero siempre encuentra nuevas formas de contactarme. Abrió su laptop y nos mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, y mensaje y texto regular. Lo que vimos era revelador y perturbador. Diana le había enviado a Trevor más de 200 mensajes desde su ruptura. Muchos eran incoherentes, claramente escritos bajo influencia. Pero varios mensajes específicos de finales de enero y principios de febrero eran devastadores para su credibilidad. En uno fechado 23 de enero, donde Diana escribió a Trevor: odio a Vincent. Odio ese restaurante. Me está tratando como basura y voy a hacer que pague. Trevor respondió: Diana, estás bebiendo otra vez. Necesitas ayuda profesional. Ella: no necesito ayuda. Necesito venganza. Si él me saca del restaurante Argent, voy a destruir ese lugar. Voy a destruir su reputación. Tengo formas. Pero entonces llegaron los mensajes más comprometedores. Esos mensajes los recibió Trevor el mismo día en que yo me reuní con Diana a solas, apenas horas después de confrontarla por lo ocurrido el 14 de febrero y dejarle claro que no habría marcha atrás. Fue en ese momento, tras esa conversación privada, cuando Diana cruzó una línea definitiva. En esos mensajes, Diana dejó claro que si ella no podía seguir trabajando en el restaurante Argent, se aseguraría de que yo tampoco volviera a hacerlo. Le escribió que estaba empezando a reunir pruebas, capturas de pantalla, testimonios supuestamente provenientes de empleados y mensajes fabricados por ella misma, algunos creados con la ayuda de su hermano. Cuando Trevor intentó detenerla y le advirtió que aquello era fraude y podía acarrearle consecuencias legales graves, Diana fue tajante: no le importaba lo que pudiera pasarle. En ese mismo intercambio, como si ya lo tuviera decidido desde antes, reveló el paso más extremo de su plan: acusarme de haber intentado abusar de ella cuando, según su versión, habíamos estado solos en el restaurante. Convencida de que sería su palabra contra la mía y de que nadie se molestaría en cuestionarla, dejó claro que esa acusación sería el golpe final. Nathan y yo nos quedamos en silencio mirando esos mensajes durante varios minutos. Finalmente Nathan dijo: esto cambia todo. Diana esencialmente confesó a planear una acusación falsa antes de hacerla. Estos mensajes son admisibles como evidencia. Trevor, ¿estarías dispuesto a testificar sobre estos mensajes y proporcionar las capturas originales sin editar con metadatos completos? Trevor asintió: absolutamente. Debería haber venido antes. Me sentí terrible cuando vi sus publicaciones porque sabía que estaba mintiendo, pero tenía miedo de involucrarme. Pero mi conciencia no me deja dormir. Vincent, no mereces que destruyan tu vida por mentiras. Con esta nueva evidencia, Nathan lanzó una ofensiva legal agresiva. Primero, envió cartas de cese y desistimiento a Diana exigiendo que retractara públicamente sus acusaciones y eliminara todas las publicaciones. Ella se negó. Entonces presentamos una demanda por difamación, acusaciones maliciosas e interferencia intencional con relaciones comerciales, buscando daños compensatorios y punitivos por un total de $2.800.000, cientos de miles por pérdida de ingresos del restaurante, restitución por pérdida de reputación, y daños punitivos para enviar un mensaje. Simultáneamente, Nathan contactó a todos mis empleados para entrevistas formales. Los 14, sin excepción, estaban furiosos por las acusaciones de Diana. Resultó que ninguno de ellos había enviado los mensajes de apoyo que Diana publicó. Las capturas de pantalla eran completamente fabricadas. Nathan logró rastrear las cuentas falsas, todas habían sido creadas desde dos direcciones IP, una correspondiente a la casa de Diana, la otra al apartamento de su hermano Thomas Walsh, un programador de 28 años que aparentemente había ayudado a crear las cuentas falsas en Facebook, Twitter y hasta números de teléfono temporales para los supuestos mensajes de texto. Los 14 empleados firmaron una carta colectiva defendiéndome. La carta, de 3 páginas, describía detalladamente el ambiente de trabajo real en Argent. Liam escribió: he trabajado con Chef Vincent durante 5 años. Es exigente porque mantiene estándares Michelin, pero nunca ha sido abusivo. Trata a todos con respeto sin importar género o posición. Las acusaciones de Diana son completamente falsas y han lastimado a todo nuestro equipo. Sophie añadió: soy una de 6 mujeres en la cocina. Si Argent fuera un ambiente hostil para mujeres, ninguna de nosotras seguiríamos aquí. Diana tenía un problema serio de alcohol que todos vimos empeorar. Chef Vincent le ofreció ayuda múltiples veces. Ella la rechazó y ahora está destruyendo un restaurante entero por venganza. Marco dio el testimonio más específico y directo. Estuve presente la noche en que Diana afirma que el chef Vincent se propasó con ella.
Yo cerré la cocina con ambos esa noche. Me fui alrededor de las 11:30, y Liam se marchó aproximadamente a las 11:15. En ningún momento el chef Vincent y Diana estuvieron completamente solos. Yo permanecía en la zona y no escuché ruidos, gritos ni nada que me hiciera pensar que estuviera ocurriendo algo inapropiado. De hecho, no pasó absolutamente nada fuera de lo normal. Diana había llegado algo bebida esa noche y se marchó del restaurante en el mismo estado. El problema del alcohol en ella era evidente. Fue el propio chef Vincent quien la ayudó a llamar un Uber para asegurarse de que llegara a casa de forma segura. La carta también revelaba algo que yo no sabía. Diana había amenazado directamente a varios empleados después de ser despedida. Había contactado a Liam, Sofía y Marco individualmente, diciéndoles que si no respaldaban públicamente sus acusaciones contra mí, ella se aseguraría de que Argent cerrara y todos perdieran sus trabajos. Sofía guardó esos mensajes. En uno, Diana escribió textualmente: si ustedes no se ponen de mi lado, voy a hundir ese restaurante tan profundo que nunca encontrarán trabajo decente en Chicago otra vez. Vincent va a perder todo y ustedes con él. Su elección. Nathan, mi abogado, presentó toda esta evidencia en la demanda, las grabaciones de vídeo de meses de las cámaras de seguridad, los resultados de las pruebas toxicológicas archivadas mostrando que Diana había fallado 2 pruebas de alcoholemia, los mensajes de Trevor donde Diana confesaba planear acusaciones falsas, los mensajes amenazantes a empleados. La carta firmada por todo el personal, evidencia forense digital mostrando que las cuentas de Gapollo eran falsas creadas por Diana y su hermano. El caso contra Diana era abrumador. La respuesta de Diana fue contratar a un abogado quien inicialmente intentó defender su posición, argumentando que ella tenía derecho a compartir su experiencia y que mis vídeos de seguridad no probaban nada sobre el día específico de su acusación más grave. Pero cuando Nathan presentó los mensajes de Trevor en descubrimiento, el caso de Diana colapsó. Su propio abogado le recomendó buscar un acuerdo porque ir a juicio sería suicidio legal. Diana se negó al acuerdo. Insistió en que podía ganar, que los mensajes a Trevor estaban fuera de contexto o eran venteos emocionales que no representaban intenciones reales. Su hermano Thomas también estaba siendo demandado por su rol en crear las cuentas falsas. Él rápidamente aceptó un acuerdo por $30,000 y una disculpa pública formal, tirando a Diana bajo el autobús en el proceso al proveer declaración jurada confirmando que ella lo había reclutado específicamente para crear testimonios falsos de empleados. El juicio comenzó en junio, 4 meses después de las acusaciones iniciales. Para entonces, el daño a Argent había sido catastrófico. Habíamos perdido aproximadamente $400,000 en ingresos por reservaciones canceladas y eventos perdidos. 3 de nuestros cocineros de línea renunciaron porque no podían manejar la incertidumbre. Tuve que liquidar mis ahorros personales de $120,000 para mantener el restaurante operando y pagar salarios. Mis inversionistas estaban furiosos pero acordaron no forzar mi salida hasta después del juicio. El juicio duró una semana. Nathan presentó nuestra evidencia metódicamente, primero estableciendo mi carácter a través de los vídeos de seguridad y testimonios de los 14 empleados, luego demostrando el alcoholismo documentado de Diana, finalmente mostrando su conspiración premeditada a través de sus propios mensajes a Trevor. Trevor testificó personalmente, trayendo su laptop para que el jurado pudiera ver los mensajes originales con marcas de tiempo completas. Su testimonio fue devastador para Diana. Diana testificó en su propia defensa, pero su declaración fue un desastre. Bajo el contrainterrogatorio de Nathan, se contradijo en múltiples ocasiones sobre detalles clave de sus alegaciones. Cuando Nathan le preguntó por los mensajes enviados a Trevor, primero negó haberlos escrito, segundos después, admitió que sí, aunque intentó justificarse diciendo que estaba emocional y bajo los efectos del alcohol cuando lo redactó. Nathan entonces la confrontó directamente. Está admitiendo que bebe con frecuencia hasta el punto de escribir mensajes que luego no recuerda, pero al mismo tiempo sostiene que no tenía un problema de alcohol en el trabajo. Diana no supo dar una respuesta coherente. El jurado deliberó apenas 3 horas antes de regresar con un veredicto unánime a mi favor en todos los cargos. Diana fue encontrada culpable de difamación, acusación maliciosa e interferencia intencional con relaciones comerciales. Los daños fueron establecidos en $1.600.000, $400.000 compensatorios por pérdidas de negocio documentadas, $200.000 por daño a reputación personal y $1 millón en daños punitivos diseñados para castigar la naturaleza premeditada y maliciosa de sus acciones. Diana no tenía $1.600.000. Sus únicos activos eran unos $85.000 en ahorros y un apartamento con alrededor de $40.000 de capital propio. Nathan inmediatamente colocó embargos sobre todos sus activos. También presentó cargos criminales a través del fiscal del distrito por presentar reportes policiales falsos y conspiración para cometer fraude. La fiscalía aceptó el caso basándose en la evidencia abrumadora. Lo que pasó después fue tan trágico como predecible.
Enfrentando ruina financiera total, cargos criminales pendientes, y la destrucción completa de su reputación en toda la industria culinaria, Diana tuvo un colapso. 3 días después del veredicto del jurado, fue encontrada por Trevor, quien irónicamente todavía tenía llaves de su apartamento y había ido para recoger algunas de sus cosas. La encontró en el piso de su baño después de haber tomado un exceso de píldoras junto con vodka. Trevor llamó al 911. Los paramédicos la estabilizaron y la llevaron al Northwestern Memorial Hospital. Diana sobrevivió, pero fue inmediatamente puesta en custodia psiquiátrica involuntaria bajo una orden de 72 horas que eventualmente se extendió a 2 semanas. Los doctores diagnosticaron un episodio psicótico agudo precipitado por estrés extremo, alcoholismo no tratado, y posible trastorno de personalidad límite. Pasó 6 semanas en tratamiento psiquiátrico intensivo en una instalación privada que sus padres, quienes vivían en Boston y con quienes había estado distanciada, terminaron pagando. Cuando me enteré sobre su intento de acabar con todo y subsecuente hospitalización psiquiátrica, sentí, honestamente no sé qué sentí. No era satisfacción ni alegría. Era algo más complicado, compasión mezclada con rabia, tristeza por una vida desperdiciada mezclada con resentimiento por lo que me había hecho. Nathan me preguntó si quería retirar los cargos criminales pendientes dado su estado mental. Consideré seriamente hacerlo. Consulté con Liam, Sophie y otros empleados. Todos dijeron lo mismo. Diana casi destruyó sus medios de vida también. Sus acciones pusieron en riesgo 14 trabajos, no solo el mío. Decidí seguir adelante con todo. No por crueldad sino por principio. Diana había tomado decisiones calculadas y premeditadas para destruirme profesionalmente usando mentiras. Había involucrado a su hermano en un esquema de fraude elaborado. Había amenazado a empleados inocentes. Había causado $400,000 en daños a un negocio que empleaba 15 personas. El hecho de que su plan fallara y las consecuencias la llevaran a un colapso mental no borraba lo que había hecho. La fiscalía siguió adelante con cargos reducidos dado su estado mental y hospitalización. Diana eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por presentar reportes policiales falsos y fraude, recibiendo 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria de salud mental y alcohol, 300 horas de servicio comunitario, y fue ordenada a pagar restitución del $1.600.000 a una tasa de $500 mensuales, lo que tomaría literalmente décadas. Diana fue dada de alta de tratamiento psiquiátrico en agosto. Sus padres la llevaron de vuelta a Boston donde sigue viviendo ahora, 1 año después. Por lo que sé a través de conocidos mutuos en la industria, no está trabajando en restaurantes. Está en un programa intensivo de tratamiento ambulatorio para abuso de sustancias y salud mental. Su licencia de alcohol fue revocada por el Estado como parte de su libertad condicional. Su carrera culinaria, que una vez fue prometedora, terminó completamente. Nunca trabajará en una cocina profesional de nuevo. Ningún restaurante respetable la contrataría después de lo que hizo. En cuanto a mi restaurante Argent, sobrevivimos pero quedamos cicatrizados. Las reservaciones eventualmente regresaron después de que la verdad salió, pero tomó meses reconstruir. La guía Michelin mantuvo nuestra estrella después de una inspección de seguimiento. Críticos que habían retirado recomendaciones la restauraron con disculpas, pero algunos daños fueron permanentes. 2 de mis 3 inversionistas originales vendieron sus participaciones a un nuevo inversionista, un restaurantero local llamado Chen, quien creía en la visión de Argent y en mi inocencia. Tuve que reestructurar la deuda del restaurante. Personalmente perdí todos mis ahorros y tuve que liquidar algunas inversiones para mantener todo funcionando durante los meses oscuros. Mi reputación personal se recuperó, pero no volvió a ser la misma. Aunque la justicia me dio la razón, la sombra de la acusación nunca desapareció del todo. En la industria, hay personas que ya no me miran igual, que guardan una duda silenciosa o una reserva incómoda. No importa cuánta evidencia exista, una vez que se siembra esa sospecha, siempre habrá quienes prefieran creer que algo ocurrió, aunque no puedan probarlo. Los 14 empleados que me defendieron se convirtieron en algo más que mi equipo de trabajo, se convirtieron en familia. A todos les di un aumento del 5%, no porque pudiera permitírmelo cómodamente, sino porque se lo habían ganado con su lealtad. Liam pasó a ser mi socio junior en Argent, lo que significa que ahora posee un 5% del restaurante y participa directamente en su crecimiento. Sophie comenzó a desarrollar una línea de postres para venta al público, productos que llevaremos a tiendas especializadas fuera del restaurante. Marco, por su parte, fue ascendido a jefe de cocina, el cargo inmediatamente inferior al mío, quedando a cargo del funcionamiento diario del restaurante. Aprendí lecciones que nunca pensé que necesitaría aprender. Instalé cámaras de seguridad adicionales en Argent, incluyendo áreas que antes consideraba innecesarias, y contraté un servicio de monitoreo que garantiza 0 tiempo muerto durante mantenimiento. Documentamos obsesivamente cada interacción con empleados, cada revisión de desempeño, cada conversación disciplinaria.
Estas medidas son tristes y costosas pero necesarias en un mundo donde una acusación falsa puede destruir décadas de trabajo en días. También aprendí sobre la fragilidad de la reputación y el poder desproporcionado de las redes sociales. Diana publicó mentiras un martes y para el viernes mi negocio había perdido 60% de sus reservaciones. La verdad eventualmente prevaleció, pero tomó meses y costó cientos de miles de dólares en honorarios legales y pérdidas de negocio. En contraste, las mentiras fueron gratuitas e instantáneas. Ese desequilibrio es aterrador. Un año después, Argent está de vuelta en el mercado. Tenemos reservaciones llenas con 6 semanas de anticipación. Acabamos de recibir una crítica estelar de Chicago Magazine. Estoy trabajando en un libro de cocina que saldrá el próximo año. La vida continúa. Pero las cicatrices permanecen, tanto visibles como invisibles. Desarrollé trastorno de ansiedad después de todo esto, tomando medicación para ataques de pánico que nunca tuve antes. Veo un terapeuta quincenalmente. Algunos días todavía me despierto angustiado pensando en lo cerca que estuve de perderlo todo. En cuanto a Diana, no siento ninguna satisfacción por su caída. Con el tiempo, la mezcla de rabia y lástima que sentía al principio simplemente se fue apagando. Hoy no queda resentimiento ni compasión, solo indiferencia. Sus problemas, sus decisiones y todo lo que ocurrió dejaron de afectarme emocionalmente. Sé que es una persona que está sufriendo y que arrastraba una enfermedad, pero también es cierto que sus actos tuvieron consecuencias reales para muchos de nosotros. Después de todo lo vivido, pensar en ella ya no me provoca nada, ni si le va bien ni si le va mal. La rabia desapareció, y lo único que quedó fue un vacío emocional, como si se tratara de alguien completamente ajeno a mi vida. Para quienes leyeron esta historia hasta el final, el mensaje es sencillo: la verdad no siempre se impone por sí sola. Muchas veces necesita pruebas, tiempo, apoyo y una fortaleza emocional que uno no sabe que tiene hasta que le toca vivirlo. Nadie está preparado para enfrentar una acusación falsa ni para el desgaste que deja en todos los aspectos de la vida. Protegerse, documentar y rodearse de personas íntegras puede marcar la diferencia, pero incluso así el costo es alto. Ojalá este relato sirva para recordar que las decisiones tomadas desde el rencor y la venganza suelen destruir más de lo que reparan, y que enfrentar los propios problemas a tiempo puede evitar daños irreparables a otros y a uno mismo. Mi vida hoy es distinta a la que tenía hace 2 años, antes de contratar a Diana. Soy más cauteloso, más consciente de lo fácilmente que todo puede torcerse. Pero también soy más agradecido por las personas auténticas que me rodean, más consciente del valor de la lealtad y más humilde respecto a mi propia vulnerabilidad. Argent, mi restaurante, sigue en pie. Sigo haciendo el trabajo que amo. Tengo un equipo en el que confío. Y al final, la verdad salió a la luz. En el mundo actual, eso es suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.